Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría con los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver hoy es ángulos en posición normal. Ángulo en posición normal, también llamado posición estándar. Un ángulo θ está en posición normal o en posición estándar o en canónica si su vértice está en el origen de un sistema coordenado rectangular. O sea, el vértice está en el origen y su lado inicial coincide con el semieje X positivo. En este caso, el semieje X positivo. Tengo el vértice y el lado inicial que está en el semieje X. En este caso, si yo parto de ahí, me formaría un ángulo en posición normal, estándar o canónica. En este caso, ubico un lado final. Y si yo parto del lado inicial hacia el lado final, en este caso que está en el segundo cuadrante, ese ángulo se le va a llamar ángulo en posición normal. El lado final del ángulo en posición normal nos indica en qué cuadrante pertenece dicho ángulo. Por ejemplo, tengo acá un ángulo alfa que parte del eje X en sentido antihorario hasta llegar al lado final. Este lado final está ubicado en el tercer cuadrante. Tener presente que este es primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En este caso voy a decir que alfa es mayor a 0, o sea, es positivo y el ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante. Acá tengo otra figura. En este caso, el ángulo phi está girando hasta llegar a su lado final, que está en el segundo cuadrante. En este caso está en sentido horario. Entonces yo voy a decir que el ángulo phi es menor a 0, o sea, un ángulo negativo, y el ángulo phi pertenece al segundo cuadrante. Vamos a hallar las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Sea θ un ángulo en posición estándar o normal. Tengo acá mi plano cartesiano, lo cual ubico un ángulo que gira una vuelta completa más algo más, llega hasta un lado final, de la cual en ese lado final ubico un punto P que está formado por X y Y. De este punto P al origen hay una línea que se le va a llamar R. R se le va a llamar radio vector. Con el punto P, X va a ser abscisa y Y va a ser ordenada. Tener presente que X va en esta dirección, o sea, un punto de este eje X, y Y iría a esto de aquí, a esta línea de aquí. Esto sería un punto de Y, o sea, una ordenada. Para yo poder hallar el valor de R, viene a ser la siguiente fórmula. R, que viene a ser radio vector, igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Tener presente que R va a ser mayor a 0. A partir de ellos podemos seguir las razones trigonométricas. Tendría que el seno del ángulo θ, que es ángulo en posición normal, vendría a ser Y sobre R. El coseno va a ser X sobre R. Y la tangente va a ser Y sobre X. Puedo hallar la cotangente, que va a ser X sobre Y, la secante, que va a ser R sobre X, y la cosecante, que va a ser R sobre Y. Tener presente algo. Para recordar las definiciones anteriores, o sea, lo que hemos mencionado aquí, utilizamos el siguiente cambio. El cateto opuesto va a ser la ordenada, o sea, va a ser Y. El cateto opuesto se le va a tomar a Y. El cateto adyacente se le va a cambiar por la abscisa X. Y la hipotenusa va a ser cambiado por el radio vector. Con eso vamos a poder hallar las razones trigonométricas. Por ejemplo, yo sé que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero cateto adyacente va a ser X y hipotenusa va a ser R. Entonces yo colocaría X sobre R. Y así vamos a hallar las 6 razones trigonométricas para mi ángulo en posición normal. Tenemos ángulos coterminales. Son aquellos ángulos trigonométricos que ubicados en posición normal tienen el mismo lado inicial y final, con vértice en común. Por ejemplo, tengo mi ángulo alfa, donde tengo su lado inicial que es el eje X y llega hasta el lado final que está aquí. Tiene un vértice O. Y tengo un ángulo θ, que parte del lado inicial, o sea el eje X, hasta el mismo lado final que el ángulo anterior. Como observo que ambos tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final y comparten el mismo vértice, yo voy a decir que alfa y θ son ángulos coterminales. Y se cumple que alfa menos θ va a ser igual a 360 multiplicado por K. O puedo decir que alfa menos θ va a ser igual a 2 por K pi. Recuerda que pi estaría
en sistema radial, donde k pertenece a un número entero. Tener presente también que en ángulos coterminales la razón trigonométrica de alfa va a ser igual a la razón trigonométrica de teta. Observemos las razones trigonométricas. Para ángulos coterminales, recuerden que el mismo lado inicial y el mismo lado final, yo voy a decir que el seno del ángulo alfa va a ser igual al seno del ángulo teta. Coseno de alfa va a ser igual al coseno de teta. Tangente de alfa va a ser igual a tangente de teta. Cotangente de alfa va a ser igual a cotangente de teta. Secante de alfa va a ser igual a secante de teta. Y cosecante de alfa va a ser igual a cosecante de teta. En conclusión, la razón trigonométrica de alfa va a ser igual a la misma razón trigonométrica de teta. Eso se cumple para ángulos coterminales. Tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. En total 6 ejercicios que lo vamos a desarrollar. La actividad domiciliaria del libro, la página 152, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde a tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, en el punto P, me hablan de un punto P, de coordenadas 1, menos 4. Me dicen pertenece al lado final de un ángulo en posición normal. Me piden calcular el valor de Q, que es igual a raíz cuadrada de 17 por secante de teta más tangente de teta. Entonces vamos a ubicar el ángulo. Ubiquemos primero el punto P. Recuerda que el primer valor o el primer componente es X y el segundo es Y. En mi plano cartesiano, donde esto va a ser X y esto va a ser Y. Plano cartesiano ubicamos el punto 1 en las X. Vendría a ser más o menos por aquí. Y ubicamos el punto Y, que es menos 4. Recuerda que hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos, más o menos por aquí. Entonces, vamos a unir esos puntos. Unimos esos puntos donde acá va a ser 1 y acá va a ser menos 4. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, del centro, unir el punto P, que viene a ser este. Este es el punto P, 1, menos 4. Unimos esos. Ya unimos el centro, el origen, con el punto P, donde esto va a ser el radio vector. Vamos a hallar el radio vector. Puedes tener presente que para mi gráfico X va a ser igual a 1 y Y va a ser igual a menos 4. Vamos a hallar el radio vector. ¿Cómo hallamos el radio vector? Por la fórmula. R es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. R va a ser igual a raíz cuadrada de X, que vale 1 al cuadrado, más Y, que vale menos 4 al cuadrado. Esto vendría a ser igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1, más menos 4 al cuadrado es 16. Entonces yo puedo decir que R va a ser igual a raíz cuadrada de 17. 1 más 16, 17. Entonces ya sé el valor de R. Acá lo voy a colocar. Raíz cuadrada de 17. Ahora, una vez que ya tengo estos componentes y radio vector, voy a reemplazar en lo que me piden. Me piden hallar Q. Q, que es igual a raíz cuadrada de 17 por secante de teta más tangente de teta. ¿Dónde está mi ángulo? Mi ángulo en posición normal, o sea, el ángulo teta. El lado inicial va a ser X y el lado final va a ser este lado, donde se ubica el punto 1, menos 4. Este va a ser el ángulo en posición normal, mi ángulo teta. Entonces ahora vamos a desarrollar. Sería Q, que es igual a raíz cuadrada de 17. Ahora vamos a aplicar razones trigonométricas para el plano. Secante. Tener presente que secante en un plano va a ser radio vector sobre X, más tangente va a ser Y sobre X. Tener presente que radio vector trabaja como hipotenusa, X trabaja como cateto adyacente y Y trabaja como cateto opuesto. Entonces,
tendría que Q es igual a raíz cuadrada de 17 por radio vector, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 17. Sobre X vale 1, más Y, que vale menos 4, sobre X, que vale 1. Vamos a desarrollar eso. Raíz cuadrada de 17 por raíz cuadrada de 17 simplemente es 17. Sobre 1, pero el 1 ya no vamos a colocar. Más por menos, menos, sería 4. Y 7 menos 4 va a ser igual a 13. Entonces mi respuesta para la número 1 es igual a 13. Ejercicio número 2. Me dice, obtén el valor de tangente de teta. Y me dan el gráfico. Aquí me piden hallar tangente de teta. Observo que el ángulo normal, y acá esta figura, me dicen que estos lados son iguales, o sea, es un cuadrado. Tengo un ángulo de 37 grados. Vamos a hallar eso. Tener presente que esto es X y esto es Y. Y acá es el origen. Observamos. ¿Yo qué observo aquí? Yo observo aquí un triángulo rectángulo. Tener presente que acá es 90 grados. Este es un cuadrado. Observo un triángulo rectángulo, donde tengo 37 y este angulito de acá va a ser 53. Ahora, para yo ubicar las coordenadas para mi plano cartesiano, tengo que ubicar el punto en mi lado final. Recuerda que esto es el lado inicial y esto va a ser el lado final. Tengo que ubicar un punto. Los puntos que pueden intervenir podría ser este o el de acá. El de acá no me conviene. Me conviene usar este punto acá. Entonces acá yo lo voy a llamar punto P. Entonces vamos a buscar las coordenadas para X y para Y. Vamos a trabajar con este triángulo. Yo sé que es un triángulo notable y yo sé la relación de lados. Entonces acá va a ser 3K y acá va a ser 4K. Lo de aquí va a ser 5K, pero no lo voy a colocar. Ahora, como yo sé que esto es un cuadrado, los lados opuestos son iguales. Si acá es 4K, aquí también va a ser 4K. Como esto es 4K, lo de aquí también va a ser 4K. Todo esto. Ahora, vamos a ubicar las coordenadas para el punto P. Recuerda, punto P va a tener X y Y. X le corresponde este punto. Pero yo sé esta distancia desde aquí hasta el origen. Yo sé que esto vale 3K y aquí vale 4K. Entonces toda esta distancia sería 7K. Entonces acá va a ser 7K. Toda esta distancia vale 7K. Entonces esta es la coordenada para el eje X. Pero ten presente algo. Recuerda que a la derecha las X son positivas y a la izquierda las X son negativas. Entonces el valor aquí sería menos 7K. Entonces este punto de aquí sería menos 7K. Ahora vamos a ver las coordenadas para el eje Y. Si esto prolongamos hasta chocar hasta el punto X, recuerda que esto vendría a ser como un rectángulo. Si esto es 4, lo de acá también va a ser 4K. Entonces este punto vendría a ser 4K. Recuerda que esta es la distancia 4K, de 0 hasta acá va a ser 4K. Entonces yo sé la coordenada de Y, vendría a ser 4K. Entonces yo tengo un punto P en el lado final para mi plano cartesiano. Entonces, le puedo decir aquí que el punto P en el lado final es menos 7K, 4K. Entonces a mí me piden hallar tangente teta. Tangente teta. ¿Qué es igual tangente teta? Tangente teta en el plano cartesiano vendría a ser Y sobre X. Donde Y, recuerda que Y vale 4K y X vale menos 7K. Tener presente el signo, menos 7K. Entonces yo observo que K y K se eliminan y simplemente te va a quedar menos 4 sobre 7. Entonces esa es mi respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular la cotangente de teta. Me piden hallar la cotangente del ángulo teta. Entonces, tengo mi gráfico, donde acá va a ser X, el eje X, y acá el eje Y.
Esta figura es parecida a la anterior. Vamos a ubicar el punto P en el lado final. Recuerda, el lado inicial, lado final. Voy a ubicar un punto. Entonces, este va a ser mi punto. Punto P. Vamos a ubicar las coordenadas para poder aplicar mis razones trigonométricas. Observamos aquí. Yo observo aquí que esto, si yo trazo, por ejemplo, acá una altura, con rojo igual. Si trazo una altura, 90 grados. Me formaría un triángulo rectángulo donde el ángulo es de 37. 37, 53, ángulo notable. Entonces, vamos a colocar sus respectivos lados. A 37 se le pone 3K. Y a 53, que su lado opuesto, que viene a ser esto, va a ser 4K. Entonces, esta distancia vale hasta aquí 4K. Ahora, observa aquí. Si esto también se prolonga hacia el eje Y, esta distancia de acá va a ser también 3K. Recuerda, 3K, y esto vendría a ser un rectángulo 3K. Esto también va a ser 3K. Me faltaría saber este punto de aquí. Recuerda que este 3Y pertenece al eje Y, entonces este valor va a ser de Y. Desde 0 hasta este punto es 3K. Me faltaría saber X. Acá ya tengo 4, me faltaría esta distancia. Observemos algo. Si esto es 37, acá esto de aquí es 90 grados. Entonces de acá es 90 grados. ¿Cuánto sería este ángulo de aquí? 37 más 90 más un ángulo para que sea 180. Este ángulo ahí va a ser 53 grados. 37 más 90 más 53 sale 180. Entonces yo puedo colocar acá otra relación de lados para un triángulo rectángulo notable. Si este es 37, acá va a ser 53. Relación de lados. A 37 se le pone 3K. A 53 se le pone 4K, pero va a ser 4 hasta aquí arriba. Yo necesito hasta este punto de acá. Entonces, ahora yo puedo observar que ya tengo la medida de X. Mira, desde el origen, que es O0, hasta el origen, hasta este punto, que es 3K más 4K. Este punto va a ser 7K. Ese punto de ahí es 7K. Pero como recuerda que este lado son negativos las X, va a ser menos 7. Entonces ya tengo los puntos o las coordenadas para mi punto P. Yo puedo decir que el punto P está formado por X, Y. Donde X, ¿cuánto vale? Vale menos 7K. Y Y vale, acá está Y, mira, este vale 3K. Entonces vamos a hallar lo que nos piden. Nos piden hallar cotangente del ángulo θ. Cotangente, ¿qué es? X sobre Y. Donde X, se recuerda, X valía menos 7K sobre Y, que vale 3K. Eliminamos la K y me quedaría menos 7 sobre 3. Entonces eso vendría a ser la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el valor de, y me da este valor E, que es igual a raíz cuadrada de 5 por cosecante de θ menos cotangente de θ. Y me dan el gráfico, donde tengo un punto P en mi lado final del ángulo normal. Recuerda que estas son las coordenadas X, Y. Lado inicial, lado final, me dan un punto P. Recuerda estas coordenadas, voy a hallar el valor de lo que me pide. Para esto tenemos que identificar quién es X, quién es Y. Si yo prolongo hacia el eje X, ¿cuál sería el valor de X aquí? Recuerda que el primero siempre es X, sería menos 2. Si prolongo hacia el eje Y, sería su valor, recuerda el segundo es Y, vendría a ser. Entonces el punto P está formado por menos 2,1. Tener presente que el origen, que es 0, hasta el punto P, viene a ser el radio vector. Entonces yo puedo decir aquí que X va a ser igual a menos 2 y Y va a ser igual a 1. Me faltaría hallar el radio vector. ¿Cómo hallo el radio vector? Aplicando la fórmula. Sería R igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. R va a ser igual a raíz cuadrada de X, que vale menos 2, todo eso al cuadrado, más Y, que es 1 al
cuadrado. Desarrollando eso sería menos 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Entonces R sería igual a raíz cuadrada de 5. Ya tengo el valor de radio vector. R es igual a raíz cuadrada de 5. Entonces vamos a reemplazar en lo que me piden. Me piden hallar E, que es igual a raíz cuadrada de 5 por cosecante de teta menos cotangente de teta. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 5, cosecante que viene a ser R sobre Y, menos cotangente que va a ser X sobre Y. Reemplazando sería raíz cuadrada de 5 por R, que vale raíz cuadrada de 5, sobre Y, que vale 1, menos X, que vale menos 2, entre paréntesis, ten cuidado con el signo, sobre Y, que vale 1. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, 5. Menos por menos, más. Quedaría 2 entre 1, 2. Entonces, 5 más 2, eso va a ser igual a 7. Entonces, esa es mi respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me piden calcular M y me dan el gráfico. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Tener presente que es eje X, eje Y, abscisa y ordenada. Lo de acá viene a ser el origen. Ahora, observemos la figura. Yo observo el ángulo alfa. El ángulo alfa está partiendo de X, acá está, y ha girado una vez hasta llegar a este lado, que va a ser el lado final. O sea, de alfa, del ángulo alfa, el lado inicial, lado final. Y observo también el ángulo teta, que parte del eje X, lado inicial, hasta el lado final, que viene a ser el mismo que el ángulo alfa. Entonces yo puedo decir aquí que el ángulo alfa y teta son coterminales. El ángulo alfa y teta son coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Aquellos que tienen el mismo lado inicial, tienen el mismo lado final y comparten el mismo vértice. Entonces, una vez que he determinado que alfa y teta son coterminales, hay una relación con las razones trigonométricas. Puedo decir aquí que la razón trigonométrica de alfa va a ser igual a la razón trigonométrica de teta. Entonces, dicho eso, ¿yo qué puedo decir aquí? Que si me dan tangente de alfa, esto va a ser igual a tangente de teta. Si me dan seno de alfa, esto va a ser igual también a seno de teta. Y si me dan secante de alfa, esto va a ser igual a secante de teta. Ahora vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar en lo que me piden. Reemplazando. Reemplazando, tendría que M es igual. Vamos a trabajar todo con alfa. Tendría 3 tangente de alfa sobre tangente de teta. Acá está, tangente de teta es igual a tangente de alfa. Entonces voy a colocar acá tangente de alfa. Menos. Siguiente es 2 seno de teta. Recuerda que todo vamos a trabajar con ángulo alfa. Sería 2 seno de teta, pero seno de teta es igual a seno de alfa. Entonces yo voy a colocar acá 2 seno de alfa. Todo esto sobre seno de alfa. Abajo es seno de alfa. Menos secante de alfa. Recuerda que todos estamos trabajando con alfa. Secante de alfa sobre secante de teta. Pero secante de teta, ¿qué es igual? Secante de teta es igual a secante de alfa. Entonces acá abajo pongo secante de alfa. Entonces he reemplazado para que todos tengan el mismo ángulo. ¿Para qué hice eso? Simplemente para poder eliminar. Mira, tangente de alfa entre tangente de alfa se elimina. Seno de alfa entre seno de alfa también se elimina. Y secante de alfa entre secante de alfa se elimina. Entonces el valor de m aquí va a ser igual. Acá quedaría 1 por 3, 3. Acá sería menos. Sería 1 por 2, 2. Menos. Elimino esto, me quedaría 1 entre 1, 1. Entonces, operando ahora eso, 3 menos 2 menos 1, m va a ser igual a 0. Entonces, esa sería la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice calcular el valor de m y me da el gráfico. Entonces, vamos a desarrollar eso.
En este caso yo observo que hay valores absolutos. Eso lo vamos a resolver después. Primero vamos a analizar el gráfico. ¿Qué observo aquí? Tengo dos ángulos, alfa y teta. Ángulo alfa, ángulo en posición normal. Lado inicial es X y lado final viene a ser esta línea acá. El ángulo teta también es ángulo en posición normal. Lado inicial X y lado final es el mismo que el anterior ángulo. Entonces yo puedo decir aquí que alfa y teta son ángulos cotérminos. Ángulos cotérminos. ¿Por qué ángulos coterminales? Tienen el mismo lado inicial, el mismo lado final y el mismo vértice, Entonces, característica de los ángulos coterminales, que las razones trigonométricas son iguales. Entonces yo puedo decir aquí que el seno de alfa va a ser igual al seno de teta. ¿Qué más? Coseno de teta también va a ser igual al coseno de alfa. Y la cotangente de alfa va a ser igual a la cotangente de teta. O sea, son iguales, tanto para el mismo ángulo. Ahora, vamos a desarrollar esto. Tengo que m es igual a 3, esto es valor absoluto. Esas líneas son valor absoluto. Tendría seno de alfa. Vamos a trabajar todo con alfa. Seno de alfa más seno de teta, que ahora es seno de alfa. Entonces todo eso está dentro del valor absoluto. Todo esto sobre seno de teta, que es seno de alfa. Sería más. Tengo coseno de teta, que es igual al coseno de alfa. Todo esto sobre entre valor absoluto, coseno de alfa. Luego sigue menos 2 veces entre valor absoluto me dan cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Esto está entre valor absoluto. Todo esto sobre cotangente teta, que es igual que la cotangente de alfa. Eso se cumple cuando son ángulos coterminales. Ahora vamos a desarrollar esto. Tendría entonces que 3 veces valor absoluto seno de alfa más seno de alfa es igual a 2 veces seno de alfa. Todo eso está entre valor absoluto. Todo esto sobre seno de alfa. Todo esto más, acá sigue siendo coseno de alfa sobre coseno de alfa. Todo eso, el coseno de abajo está entre valor absoluto. Sigue menos 2 veces cotangente de alfa entre cotangente de alfa. Pero la parte de arriba, o sea, en el numerador, está entre valor absoluto. Ahora, para poder simplificar tenemos que eliminar primero los valores absolutos. ¿Cómo eliminamos eso? Observemos el gráfico. Tendría, primero, el valor absoluto de 2 sigue siendo 2, un número positivo, saldría. Entonces sería 3 por 2, 6. Vamos a analizar el valor absoluto del seno. Observemos el gráfico. Para obtener si es el seno positivo o negativo, debemos saber dónde está el lado final. En este caso, el seno, a mi gráfico, el seno de alfa está en el segundo cuadrante. Y yo sé que en el segundo cuadrante los senos son positivos. Entonces yo puedo decir que en el segundo cuadrante el seno es positivo, entonces simplemente coloco seno de alfa positivo. Abajo sería sobre seno de alfa. Más coseno de alfa arriba y abajo es valor absoluto de coseno de alfa. Coseno de alfa. Observemos en qué lado está el lado final. Sé que está en el segundo cuadrante. Entonces yo puedo decir que el coseno del ángulo alfa en el segundo cuadrante es negativo. Entonces sería menos coseno de alfa. Esto sería menos 2 veces cotangente de alfa. Observemos, cotangente de alfa está en el segundo cuadrante. Y la cotangente en el segundo cuadrante es negativo. Entonces acá
se elimina el valor absoluto, pero lo voy a colocar entre paréntesis. Sería menos cotangente de alfa. Sería cotangente de alfa negativo sobre cotangente de alfa. Ahora sí, ya eliminamos los valores absolutos, vamos a simplificar. Seno se va, te queda 6. Coseno se va y te quedaría menos 1. Más por menos sería menos 1. Las cotangentes se van, te quedaría menos 1. Menos 2 por menos 1, más 2. Entonces ya puedo operar aquí. 6 menos 1, 5 más 2 sería 7. Entonces, eso viene a ser la respuesta en la número 6.